vamos a iniciar con Buenas tardes. trastornos de ansiedad. ¿Está bien? Ay, ¿qué pasa? Está bien, doctora. Ay, no sé qué he hecho. Quiero. Se ve y avísenme si pasa de diapositiva. ¿Pasó? No. No, doctor. A ver. Ahora. Nada. Aquí, ¿qué está pasando? Que no puede. A ver. Volveré a salir. Ahora. Ahora sí, doctora. Allá. Sí, Entonces puedo volver atrás. Muy bien. Con el doctor han hecho trastorno bipolar. La próxima semana igual vamos a revisar un poco también, como ahora estoy revisando psicosis en la práctica. Entonces vamos a ir haciendo depresión y trastorno bipolar la próxima semana, ¿está bien? Por eso les he mandado ayer la parte del video de psicosis 1 y psicosis 2, así que por favor para la práctica ustedes tienen que revisar, vean el video, porque de ese video van a hacer la historia clínica. Bueno, siguiendo con el programa, ahora tenemos que hablar sobre los trastornos de ansiedad. No se olviden que los trastornos de ansiedad es una de las patologías más frecuentes, especialmente en esta época que estamos cursando y recién saliendo, diríamos, queriendo salir de una pandemia que es el COVID. Y por ende, el COVID, al ser una enfermedad todavía, o sea, al ser al inicio desconocida para nosotros y con haberse llevado tanta gente, digamos, con haber fallecido tanta gente, ha dejado en las personas que hemos quedado, digamos, muchos niveles de ansiedad, digamos. Son problemas muy frecuentes ahora que nosotros debemos aprender a reconocer para realizar el tratamiento en la consulta externa de los diferentes hospitales donde ustedes van a ir a hacer su internado. ¿Ya? Así como decimos, los trastornos de ansiedad son, digamos, patologías agudas, pero que también tienden a cronificarse, porque si no hacemos un buen tratamiento de la ansiedad, obviamente esto va a generar, digamos, muchos síntomas físicos en la persona y esos síntomas físicos van a tender, digamos, a pues tratar de mantenerse, digamos, en la vida diaria de la persona, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante nosotros conocer, digamos, porque son trastornos de ansiedad que a veces no le vamos a encontrar, la mayoría de las veces no le vamos a encontrar una razón lógica o una alteración biológica, digamos, pero, digamos, sabemos, estructural, pero sabemos que hay una alteración funcional de los neurotransmisores que va a provocar, digamos, los trastornos de ansiedad. Entonces, siguiendo con los trastornos de ansiedad, nosotros vamos a ver que normalmente la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, ya sea esta vaga, o conflictiva, digamos. Esto va a provocar ciertos efectos a nivel de la cognición de nuestro pensamiento, porque realmente la persona en ese momento llega a distorsionar la percepción que tiene, por eso es que tiene esa sensación, esa aprehensión, ese sentimiento de que algo malo le va a pasar o de que se va a morir, ¿me entienden? Por eso es que llega a las emergencias el paciente. Debemos nosotros siempre diferenciar entre ansiedad, angustia y miedo, porque son tres términos muy diferentes. Decimos que la ansiedad es una respuesta emocional básica que está dirigida
a la adaptación que debe tener el ser humano hacia situaciones nuevas, sean estas intensas o peligrosas. Pero este proceso de adaptación va a provocar cambios a nivel de el sistema nervioso central. Por eso es que tenemos esa sensación de miedo, esos temblores, esa fatiga a nivel fisiológico, esa sensación de que no puedes respirar, digamos, o de que tienes ganas de ir al baño, digamos, o que tu corazón se quiere salir del pecho, digamos, que hay taquicardia, palpitaciones, precordialgias, y también se va a acompañar de esos efectos fisiológicos, fisiológicos donde el organismo responde a ese estímulo, a esa orden equivocada que manda el cerebro, y obviamente el pensamiento, la parte de la cognición también se altera, porque en ese momento, si es que no llega a un lugar seguro, o como es un hospital o ante un personal, digamos, de salud, el paciente, digamos, nadie lo puede sacar de eso, cree que se va a morir. Esto va a alterar y va a provocar, digamos, síntomas conductuales como ser de irritabilidad, desasosiego, impulsividad, digamos, donde el paciente va a reaccionar de una manera desmedida, y esto va a generar, digamos, disturbios emocionales, generándole desconfianza, indecisión, susceptibilidad, problemas emocionales, tanto, digamos, que puede acompañarse de síntomas depresivos, digamos, la ansiedad. Ese sería, digamos, el concepto o lo que genera la ansiedad. Pero el miedo es prácticamente algo normal, porque nosotros sentimos miedo ante causas conocidas, y la respuesta que tenemos de nuestro organismo es de una forma adecuada al estímulo que nos está causando el miedo. Pero la ansiedad, ya hemos dicho que la ansiedad es más psíquica, es más emocional, que el organismo reacciona con o sin amenaza conocida o desconocida. Entonces, esto va a llevar a qué? A que el organismo aumente la actividad que tiene en ese momento, o sea, por eso son las palpitaciones, las precordiales, la taquicardia, y también va a sentir una sensación de indefensión ante lo que está ocurriendo, y eso va a generar lo primero, que es la sensación de falta de aire. Por eso la persona cree que se va a ahogar, cree que se va a morir. Y la angustia es un poquito más alta que la ansiedad. Ya no solo, digamos, es una respuesta psíquica ante una amenaza desconocida, sino que en la angustia ya hay más síntomas viscerales. ¿Qué quiere decir? En vez de que aumente la actividad, va a haber una inhibición o una disminución de la actividad física en general, y que esta actividad normalmente va a ir hacia el epigastrio, o sea, se va a presentar más a nivel del epigastrio, y que nosotros vamos a ver. Quiero que me esperen un segundito, por favor.
Muy bien. Entonces, como les decía, la angustia ya no solo es psíquica, sino que también es visceral, y donde en vez de haber una reactivación, digamos, de la actividad, hay una inhibición de la actividad, y que normalmente todo esto se va a localizar más en el epigastrio. Por eso es importante, aquí tenemos este cuadrito de lo que es la diferencia entre ansiedad fisiológica y entre ansiedad patológica. En la ansiedad fisiológica, y vayan viendo estos cuadritos, hay una adecuada respuesta adaptativa ante el estímulo que está sintiendo. En cambio, en la ansiedad patológica, hay una desproporcionada, digamos, adaptación o desadaptación entre lo que es la intensidad y la duración para ese estímulo que está provocando. En la ansiedad fisiológica, la atención se focaliza en la situación que considera la persona amenazadora. En cambio, en la ansiedad patológica se focaliza en la respuesta que tiene el individuo ante esta amenaza más que en la amenaza en sí misma. En la ansiedad fisiológica, la mayoría de las veces hay un aumento en el rendimiento. En cambio, en la ansiedad patológica no hay un aumento en el rendimiento. En la ansiedad fisiológica se produce ante un estímulo ansiógeno. En cambio, la ansiedad patológica se puede presentar sin ningún estímulo ansioso. Entonces tenemos que ver esa parte, digamos. ¿Cómo es la epidemiología, digamos, de los trastornos de ansiedad? Tenemos que la tasa de prevalencia en 12 meses más o menos se aproxima a un 17 a 20%, digamos, de trastornos de ansiedad que se diagnostican, digamos, en la consulta externa. Nosotros consideramos que la ansiedad es una patología psiquiátrica más frecuente y especialmente presente más en mujeres que son más vulnerables. La prevalencia va disminuyendo de los trastornos de ansiedad según la categoría socioeconómica de la persona. Para la etiología, los trastornos de ansiedad, digamos, tienen o se toma en cuenta, digamos, a los factores biológicos, o sea que no habrá, digamos, una alteración estructural, pero hay una alteración funcional. Por eso tiene, digamos, dentro de la etiología el factor biológico. Tenemos factores psicodinámicos del diario vivir que pueden generar, digamos, o incentivar también a que se presenten los trastornos de ansiedad. Factores conductuales o de aprendizaje. El niño que se cría con una madre ansiosa, con una madre insegura, susceptible, también el niño o esa niña va a adquirir, va a aprender esa conducta. Y tenemos pues factores genéticos, tenemos que saber que sí o sí hay un factor genético que hace, digamos, que nosotros tengamos, digamos, episodios de ansiedad. Entonces tenemos que ver, no es solo un factor o una causa, sino son múltiples causas que hacen que la persona presente estos trastornos. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros los trastornos de ansiedad? Y en esta clasificación estoy viendo, digamos, la clasificación según el DSM-4-TR. En este DSM-4-TR todavía nosotros estamos hablando, digamos, de trastorno obsesivo compulsivo, de todas estas, digamos, patologías. En el DSM-5 nosotros ya dividimos esta situación, pero para su conocimiento quise traerles todo esto. De aquí sale para el DSM-5 el trastorno obsesivo, ya no se cuenta acá. El trastorno de mixto ansioso depresivo también ya está en otra categorización. También la vamos a ver esa categorización, ¿ya? Entonces, estos 11 acápites es el que estábamos nosotros viendo en el DSM-4. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presenta o se presenta en el trastorno de ansiedad? Tenemos síntomas físicos, conocidos como somáticos, tenemos signos conductuales y tenemos síntomas psicológicos o emocionales. En los síntomas somáticos vamos a ver desde temblores, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor en todo lado,
cefalea, tensión muscular, disnea, hiperventilación, fatigabilidad, respuestas de sobresalto ante cualquier estímulo, hiperactividad vegetativa, hay una rubefacción, a la vez una palidez, una sudoración fría, manos frías, diarrea, puede haber lesiones en la piel como serostomías, puede haber polaquiuria, disuria, parestesias, disfagia. En los síntomas o signos conductuales que presenta el paciente con trastorno de ansiedad, vamos a ver impulsividad, agitación, va a tener conductas de evitación, va a tener bloqueos afectivos, puede presentar alteraciones del estado de ánimo con una susceptibilidad y una sensibilidad a la habilidad emocional, irritabilidad intensa, puede tener conductas repetitivas como ser, rascarse, tocar, conocida como tics, puede tener conductas de huida, aislamiento social o llegar hasta el mutismo donde no va a hablar. Y los síntomas psicológicos que van a acompañar a este cuadro van a ser sensación de terror, dificultad de concentración, hipervigilancia, insomnio, disminución de la libido, especialmente en los varones, igual en las mujeres, una sensación de nudo en la garganta y molestias en el estómago que van a ser muy frecuentes en el paciente. También podemos ver, digamos, cómo en esta parte del corazón, todo cómo puede darse, es un cuadrito de referencia que está ahí, digamos, que puede darse ahí. Ahora, después de hablar de esa generalidad, vamos a hablar del trastorno de pánico. Trastorno de pánico conocido también como crisis de angustia para algunos autores. Esa es la sensación más alta de ansiedad que podemos tener. El ataque de pánico, conocido también como crisis de angustia, es un episodio súbito, ya sea en el día o en la noche, de un miedo intenso acompañado de un malestar, digamos, un malestar pero general, muy, muy intenso en ausencia de peligro real. Este malestar todo se va a acompañar de una descarga neurovegetativa, que quiere decir que puede haber temblor, sudoración, todas esas cosas, con una sensación de peligro o muerte inminente. El paciente siente que se está volviendo loco, siente que está perdiendo el control, siente que se va a morir, ¿me entienden? Y pues a todo esto lo que siente una necesidad urgente e imperiosa de escapar y muchas veces el paciente no prevé peligros y puede salirse a la calle, digamos, y obviamente generar accidentes. Esta crisis de pánico, ataque de pánico o crisis de angustia va a tener una duración de unos 15 a 30 minutos y después pasa, digamos, pero mientras el paciente ya ha llegado a un hospital con seguridad. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Tiene un miedo a morir, miedo a perder el control, enloquecer. Tiene una sensación de irrealidad, digamos, que donde no se siente él mismo o se siente como que se estuviera despegando de sí mismo, digamos. A esto se acompaña síntomas fisiológicos o físicos como mareos, inestabilidad emocional, sensación de vacío en la cabeza, sensación de debilidad, miedo a desmayarse, sudoración. Se acompaña de síntomas cardiovasculares como palpitaciones, latidos intensos, aceleración del pulso, siente que su corazón se va a salir por la boca, malestar, opresión precordial en el pecho, acompañado de escalofríos, temblores, parestesias, adormecimientos, hormigueos, siente que se está paralizando. Algunas personas, por eso es que dice que es más frecuente en la mujer, se acompaña de oleadas de calor, digamos, o de frío, o la ruboración que dicen, ¿no ven? Los cachetes rojos. Los síntomas respiratorios más frecuentes son la sensación de falta de aire o la sensación de una sofocación, un calor interno que no le deja respirar, sensación de ahogo, y obviamente los síntomas digestivos más frecuentes son las náuseas y el malestar abdominal que va a acompañar a este paciente. O sea que los síntomas que siente son bastante fuertes. Entonces, retomando, diremos que la clínica que el paciente nos va a presentar, la clínica del paciente con ataque de pánico es miedo o malestar intenso, acompañado de palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor, sacudida, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de que se va a atragantar, opresión torácica,
náuseas, molestias abdominales, mareos, desmayos, inestabilidad emocional, sensación de desrealización, de despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, escalofríos, sofocaciones. Entonces, si uno analiza, los síntomas que siente el paciente son bastante fuertes. Y para nosotros hacer el diagnóstico de un trastorno de pánico, pues tiene que haber crisis de angustia inesperada y tiene que presentarse por lo menos en un mes, debe presentar, digamos, inquietud, preocupación, cambios, etcétera. Estos síntomas nosotros sí o sí debemos buscar, digamos, y lo primero que nos dice siempre el paciente es: pensé o sentí que me estaba muriendo. Cuando ya les habla de muerte, ustedes piensen en ataque de pánico. ¿Cómo evoluciona? Normalmente se asocia con frecuencia a los trastornos o el ataque de pánico, se asocia al asma, a enfermedades respiratorias crónicas, puede asociarse al prolapso de la válvula mitral, acompaña a la migraña, al colon irritable, y el riesgo de suicidio es del 20%, especialmente cuando se asocia a episodios depresivos. La agorafobia. La agorafobia es el miedo a espacios abiertos. Es miedo a todas aquellas situaciones o circunstancias o estímulos en el que la persona percibe encontrarse en una situación de indefensión, en la que para ella, según sus probabilidades, sería difícil escapar o pedir ayuda ante la necesidad de huir. La agorafobia pura en la población general se presenta en un 2% por año, normalmente en un 1% en mujeres y el 3.2% el 1% en varones y el 3.2% en mujeres. ¿Cuál es la clínica, digamos, de la agorafobia? Presenta temblor, sudoración, sensación de ahogo, escalofríos, mareos, náuseas, parestesias, eso que se está paralizando. Y los síntomas psicopatológicos que acompañan son ansiedad, sensación de pérdida de control, una vivencia de desrealización y el estado de ánimo muy bajo, digamos, en el paciente. Para los criterios diagnósticos, obviamente también tenemos que buscar que la ansiedad, digamos, o sea, se genera en lugares abiertos donde el paciente se siente inseguro. ¿Cómo evoluciona? Comienza normalmente la agorafobia a principios de la vida adulta y su prevalencia va aumentando con la edad. Los síntomas pueden permanecer más de un año y obviamente la fobia, digamos, llega a ser más invalidante. Normalmente estos pacientes se recluyen en su casa de manera crónica y tienen miedo a salir a un espacio vacío que para ellos es desconocido. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es un estado persistente de ansiedad, principalmente de preocupación excesiva e inespecífica, que no está limitada a una sola circunstancia ambiental, y obviamente esto puede estar desencadenada, digamos, por diferentes situaciones, y que la duración, digamos, para nosotros decir que es un trastorno de ansiedad generalizada debe ser más de 6 meses. Hay factores de riesgo que nos van a llevar al trastorno de ansiedad generalizada, como puede ser la edad de inicio. Hay una relación de 2:1 respecto a mujeres y a hombres, o sea que enferman más mujeres, especialmente los desempleados, aquellos que están con alguna incapacidad laboral o aquellos que han tenido que hacer una jubilación anticipada. También se ha visto en algunos sujetos casados, con historia familiar, que viven en un ambiente estresante, que tienen antecedentes de trauma emocional o físico recientes, y también en aquellas personas que tienen rasgos de personalidad ansiosa, digamos, o que tienen enfermedades médicas crónicas concomitantes que acompañan, digamos, al paciente. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad? Tenemos psicológicos y físicos. En los síntomas psicológicos, el paciente presenta una preocupación excesiva y difusa. Hay una reacción desproporcionada ante cualquier amenaza.
Los síntomas adquieren autonomía respecto al factor desencadenante y los síntomas físicos más frecuentes son tensión muscular con temblor, dolor o pesadez, diarreas que se hacen crónicas, serostomías o lesiones en la piel, especialmente en las comisuras, poliaquiuria, síntomas de hiperactividad autonómica como ser una sensación de opresión torácica, mareos, hiperventilación, palpitaciones, dolor torácico, sudoración que van a ir acompañando al trastorno de ansiedad. Para el criterio, para hacer un diagnóstico, obviamente debe haber ansiedad y preocupación excesiva con una expectación aprensiva y obviamente también debe presentar inquietud, impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, inestabilidad, tensión, alteraciones del sueño. Entonces, todos estos síntomas deben estar presentes para que nosotros hagamos un diagnóstico. ¿Cuál es el curso y pronóstico del trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad tiende a ser crónico y fluctuante. Hay una probabilidad de remisión baja porque normalmente la persona va a tener frecuentes recaídas, porque puede remitir rápido, pero la persona deja el tratamiento y por ende las recaídas son frecuentes. La mayoría de los pacientes está sin tratamiento. El 80% sigue presentando síntomas tras 3 años o más de haber iniciado, digamos, el trastorno de ansiedad. Hay ciertos factores que van a empeorar el pronóstico, como ser la gravedad y el tiempo de la evolución de los síntomas, la presencia de agitación, la sensación de desrealización, que se acompañe de síntomas conversivos, de ideas suicidas, que tenga de acompañante un trastorno de la personalidad o haya desajustes sociales o familiares dentro de la convivencia del paciente. El trastorno obsesivo compulsivo vamos a dejar porque vamos a llevar en otra, esta no quiero acá. El trastorno de ansiedad fóbica. El trastorno de ansiedad fóbica es el miedo excesivo, persistente, irracional que se produce ante un estímulo determinado considerado fóbico, que no es en sí mismo peligroso, pero que conduce a la persona a evitarlo. Obviamente, este miedo tiene ciertas características esenciales, como es desproporcionado teniendo en cuenta el peligro objetivo que estamos viendo. Es irracional, según entiende también el propio sujeto, es involuntario, no deseado, tiende a querer evitarse como único modo de superar el peligro. Por eso es que el paciente evita cualquier contacto con ese estímulo. Por eso es que tenemos que ir viendo, digamos, paulatinamente. La fobia específica o simple, su epidemiología, el subtipo de fobia más frecuente y doble de frecuente en mujeres empieza en la infancia y solo las más graves tienden a persistir en la vida adulta. Normalmente cuando inicia la fobia específica en la etapa adulta, suele ser después de una experiencia aterradora y aunque puede cronificarse, tampoco es invalidante. ¿Qué es los síntomas o cuál es la clínica que van a presentar? Se produce en presencia o anticipación de objetos o situaciones concretas ya conocidas para el paciente. Y obviamente la evolución no tiende a generalizarse a otros estímulos ni suele tener consecuencias invalidantes graves, salvo en algunos casos excepcionales donde realmente el paciente deja de hacer las cosas. ¿Qué tipos de fobia específicas son más frecuentes? A los animales. Esto suele iniciarse en la infancia y va, digamos, atenuándose con el tiempo. También hay una fobia a ciertos una fobia ambiental, como ser a las alturas, tormentas, etc. Se inician en la infancia y son más frecuentes en menores de 10 años estas cosas. A la sangre, a la inyección, a provocarse daño. Estas tienen mayor componente familiar y se caracterizan por presentarse tras la habitual taquicardia, una respuesta de bradicardia hasta hipotensión arterial. También tenemos fobias situacionales, como ser ingresar al ascensor, a un coche, a un túnel, etc. Y las más frecuentes de estas situacionales se inician alrededor de los 20 años
y otras como ser la fobia a atragantarse o a vomitar o al SIDA, etcétera, aparecen con más frecuencia en la segunda infancia y la segunda década de la vida, o sea, cerca de los 20 años. Entonces, para hacer el diagnóstico de fobia específica debe haber un miedo acusado persistente, excesivo, irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico, digamos, ejemplo, volar, precipicios, animales, las inyecciones, visión, ver sangre, etc. Exposición a este estímulo fóbico va a provocar casi invariablemente una respuesta inmediata en el sujeto de ansiedad, que puede llegar hasta una crisis de angustia situacional. Esta ansiedad fóbica en los niños o ansiedad específica se puede traducir en llanto, berrinche, inhibición o abrazos. No olviden que la persona reconoce que este miedo que siente es excesivo, es irracional, pero no puede controlarlo. Eso sigue siendo los diagnósticos. Luego tenemos la fobia social, ¿no ve? La fobia social se define como de ansiedad exagerada en situaciones en que una persona se siente observada y puede ser criticada por otros. Esto va a generar un temor marcado y persistente a actuar en público cuando piensa que puede ser avergonzado o humillado el paciente. Esta fobia social es bastante frecuente. Los síntomas que va a presentar son síntomas físicos como ser palpitaciones, temblor, sudoración, tensión muscular, esa sensación de vacío en el estómago, la boca seca, sensación de frío o una oleada de calor, va a sentir opresión torácica, cefaleas, síntomas psicológicos como ser miedo a vomitar, miedo a orinarse. El paciente con fobia social tiene ese miedo a orinarse encima, tiene dificultades para autoafirmarse, tiene una baja autoestima y es muy susceptible a la crítica y al rechazo de parte de los demás. Dentro de lo que es esta clasificación de las fobias se pueden clasificar según dos criterios. Atendiendo al tipo de estímulo fóbico, se habla de fobia social de ejecución y fobia social de relación, o según la amplitud de los estímulos fóbicos, se divide en fobia social generalizada, cuando abarca todas las situaciones sociales y supone una mayor comorbilidad y discapacidad. Y la fobia social específica se produce solo ante determinados estímulos y es la más frecuente en la población en general. O sea que con estos casos ustedes van a tener pacientes que van a llegar a la consulta. ¿Cómo evoluciona la fobia social? Tiende a la cronicidad al no ser diagnosticado con mucha frecuencia, se puede asociar al consumo de sustancias tóxicas y esto va a complicar aún más la evolución del paciente. La fobia social se inicia en la juventud, especialmente en esa edad esencial, digamos, en el donde afectivamente el paciente tiende a tener, digamos, relaciones sentimentales, laborales, etcétera, y por ende, digamos, como se ven afectados acá, puede volverse la fobia social invalidante. Un tercio de los casos remite a los primeros 8 años de la enfermedad, el resto se queda para toda la vida. Luego tenemos el trastorno por estrés agudo. El trastorno por estrés agudo es una reacción de miedo intenso, de una sensación de desamparo y horror como consecuencia de un acontecimiento traumático en el que la persona ve peligrar su vida, su integridad física y obviamente de forma inminente, donde el paciente sufre, digamos, una situación estresante. Los síntomas del estrés agudo van desde el embotamiento emocional, de la disminución de la respuesta a los estímulos, desde cambios emocionales, síntomas disociativos, síntomas propios de un ataque de pánico, una sensación de estado crepuscular de la conciencia, desorientación e hiperactividad o bloqueo motor, hasta, digamos, lo que pueden ustedes ver. Para el criterio diagnóstico de un trastorno por estrés agudo, vamos a ver que la persona sí o sí debe estar expuesta
a un acontecimiento traumático, digamos, que le lleva a experimentar, digamos, esta sensación. Normalmente el paciente, digamos, cree estar al borde de la muerte o que esta situación amenaza su integridad. Y la persona va a responder de una manera, de una forma desesperante, con un horror intenso, con mucho temor y miedo. Esto debe, digamos, acompañar al individuo, debe haber una sensación subjetiva de embotamiento, desapego, ausencia de reacción emocionales, una disminución del conocimiento de su entorno, desrealización, despersonalización, hasta una amnesia disociativa para que nosotros digamos que el paciente tiene este problema. El trastorno por estrés agudo puede durar desde horas a semanas, su recuperación es completa, puede provocar amnesia completa o parcial del suceso y algunos pueden generar, digamos, o seguir a un trastorno por estrés postraumático crónico. El trastorno por estrés postraumático es una reacción de miedo intenso, sensación de desamparo y horror producida durante los 6 meses posteriores a un acontecimiento traumático en el que el sujeto ve peligrar su vida o su integridad física de forma inminente. Acá lo que va a presentar va a ser una hiperactivación autonómica y psíquica, va a haber ansiedad persistente, intensa irritabilidad, va a haber dificultades de concentración, de atención, sentimientos de culpa, trastornos del sueño. Esto le va a generar mayor distanciamiento emocional, va a generar evitación, represión, embotamiento afectivo, incapacidad para poder recordar, una sensación de un futuro limitado, desapego, apatía, anedonia, y se va a acompañar de pensamientos intrusos, como quien dice, va a tener apariciones de las imágenes vividas del acontecimiento traumático que van a generar pesadillas angustiosas, digamos, durante las noches del paciente. Para hacer un diagnóstico del trastorno por estrés postraumático, la persona debe haber estado expuesta al acontecimiento traumático, debe haber experimentado y presenciado, digamos, esta sensación, digamos, de amenaza de muerte o amenaza a su integridad. Y obviamente la persona va a responder, digamos, con miedo, con desesperanza y con horror intenso. Estos recuerdos recurrentes e intrusos provocan malestar, sueños recurrentes sobre este acontecimiento, pesadillas sobre este acontecimiento y por ende tampoco va a poder dormir el paciente. Entonces es un acúmulo de muchas situaciones donde el paciente se va a ver envuelto. La evolución tiene un curso fluctuante, puede durar meses, tiende a cronificarse después de los 3 meses, generando incapacidad y resistencia al tratamiento. Puede acompañarse de abuso de sustancias, de ideaciones autolíticas, depresivas, dependiendo siempre de la intensidad, digamos, del estímulo que ha generado. Los trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son producidos por el temor o por la preocupación extrema ante una enfermedad, incluso aunque no exista una evidencia médica para respaldar la presencia de un padecimiento de salud. O sea, es las enfermedades clínicas que pueden provocar o acompañarse de síntomas de ansiedad. ¿Qué va a haber en la clínica? Va a haber shock, negociación, ira, frustración, o sea, negación, depresión, aceptación, donde nosotros debemos jugar un papel muy importante. También puede haber ansiedad, aislamiento afectivo, bajo estado de ánimo, agresividad, disociación, que se va a generar siempre a raíz de la patología que tiene. ¿Cuáles son las causas o las enfermedades que más frecuentes se acompañan de ansiedad? Dentro de las enfermedades cerebrales tenemos los traumatismos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares,
la encefalitis, la enfermedad de Huntington, la epilepsia del lóbulo temporal se van a acompañar de síntomas de ansiedad. Tenemos enfermedades cardiovasculares como la hipoxia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la embolia pulmonar, las enfermedades coronarias, las arritmias cardíacas se van a acompañar de trastornos de ansiedad. Y las enfermedades endócrinas como ser el hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, la hipoglucemia, hiperglicemia, el feocromocitoma, los trastornos virilizantes de la mujer, van a acompañarse de síntomas de ansiedad, digamos. Pero también vamos a ver que hay ciertas enfermedades oncológicas, como ser el feocromocitoma, tumor de células renales, neoplasias cerebrales, enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la poliarteritis nodosa, la arteritis temporal, misceláneas como ser el síndrome premenstrual, conocido ahora como síndrome disfórico, las enfermedades febriles, las infecciones, las crónicas, la porfiria, la uremia, van a generar, digamos, ansiedad. Y obviamente para hacer un diagnóstico, la ansiedad debe ser prominente y la crisis de angustia o las obsesiones o compulsiones deben predominar en el cuarto. Esto siempre a partir de una elaboración de una historia clínica y una exploración, digamos, física minuciosa. El trastorno de ansiedad por enfermedad médica termina por resolverse en la mayoría de los casos y algunas pueden, digamos, acompañarse de episodios depresivos. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. El trastorno de ansiedad asociado al consumo de sustancias, como ser el abuso o dependencia de una droga, de fármacos o la detención de estos, hace que el paciente, digamos, pueda ver. Entonces tenemos que ver, digamos, que también las drogas, el consumo de drogas va a provocar ansiedad en los pacientes. El término de intoxicación es un síndrome reversible específico de la sustancia consumida debido a su reciente ingestión y exposición. Abstinencia es la presencia de un cambio desadaptativo del comportamiento con implicaciones fisiológicas y cognitivas debido al cese o a la reducción del uso prolongado de grandes cantidades de sustancia. ¿Cuál es la clínica que va a presentar el paciente? Es clásico que el paciente va a presentar palpitaciones, miedo, temblor, pensamiento negativo, irritabilidad, porque es característico de este trastorno que el sujeto o la persona nos denote estos síntomas. Cuando hay intoxicación de anfetaminas, simpaticomiméticos, anticolinérgicos, la cafeína, cannabis, cocaína, nitrito de amilo, sedantes, hipnóticos, teofilina, yombina, son pacientes que van a, digamos, generar o van a presentar, digamos, estas ansiedades. También la abstinencia del alcohol, el consumo de antihipertensivos en los pacientes con hipertensión, la cafeína, los opiáceos, van a generar ansiedad. El trastorno mixto ansioso-depresivo es un trastorno, digamos, bastante frecuente también, donde van a haber síntomas de ansiedad y depresión, pero que no cumplen criterios ni para un trastorno de ansiedad ni para un trastorno depresivo, pero están presentes los dos ahí. Dentro de los trastornos de ansiedad no específica, vamos a ver del trastorno adaptativo con ansiedad, que es una situación específica que causa ansiedad excesiva en los 3 primeros meses de cualquier situación, cuando viajamos, nos vamos al exterior, etc. La ansiedad secundaria, otro trastorno psiquiátrico, la ansiedad puede acompañar a la depresión, a la psicosis, al delirio, a la demencia. La ansiedad situativa, digamos que son situaciones estresantes que se desbordan ante la ansiedad de forma pasajera. Ansiedad de muerte, que hay un miedo de indefensión, miedo al envejecimiento, miedo a perder el control de los seres queridos, que también nos va a generar ansiedad en todas las personas. Hay ansiedad de separación frente a los extraños. Esta ansiedad se produce al separarse de los seres queridos o cuando en respuesta al personal hospitalario.
La ansiedad relacionada con la pérdida de la autoestima, donde hay ansiedad, hay una sensación de fracaso ante la enfermedad, hay rechazo, hay pérdida de trabajo. La ansiedad relacionada con la pérdida de autocontrol, especialmente en enfermedades que generan hospitalizaciones largas, que generan pérdida de la autonomía y obviamente del trabajo. También tenemos ansiedad relacionada con la dependencia o la intimidad, digamos, la ansiedad ante una reacción estrecha que implica, digamos, una entrega de control y dependencia. Tenemos la ansiedad relacionada con la culpa y el castigo, digamos, ante lo que uno puede esperar, digamos, un castigo real e imaginario. Y los trastornos adaptativos, que son síntomas emocionales o del comportamiento en respuestas a situaciones estresantes. Siempre debemos buscar, digamos, diagnósticos diferenciales, especialmente el trastorno de ansiedad generalizada, con las enfermedades médicas, que ya les he nombrado antes, con enfermedades psiquiátricas que pueden ir acompañadas uno o más de diagnóstico, y con el consumo de sustancias, que es muy importante, digamos, que debemos hacer estos diagnósticos diferenciales en este tipo de situaciones. El tratamiento de los trastornos de ansiedad es farmacológico y psicoterapia de apoyo. Dentro del tratamiento, nosotros, así, al igual como en la depresión, vamos a utilizar antidepresivos, especialmente de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, acompañadas de benzodiazepinas. Podemos utilizar también los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, y también los antidepresivos tricíclicos. Los IMAO no los tenemos, así que por eso es que no vamos a usar acá. Y la psicoterapia tiene que ser una psicoterapia de apoyo y obviamente una psicoterapia cognitiva conductual, donde el paciente aprenda a controlar y cambiar de conducta. Dentro de los medicamentos que nosotros vamos a usar, digamos, están la paroxetina, fluoxetina, citalopram, sertralina, escitalopram. Dentro de los tricíclicos está la imipramina, clomipramina, la amitriptilina. Y dentro de las benzodiazepinas podemos usar alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam. Los de la monoaminoxidasa, los IMAO, no los tenemos. La paroxetina viene en comprimidos de 20 miligramos, la fluoxetina de 20 miligramos, el citalopram de 20 miligramos, la sertralina de 50 y de 100 miligramos. El escitalopram viene en comprimidos de 10 y de 20 miligramos. Los tricíclicos vienen en comprimidos de 25, la imipramina y la amitriptilina, y la clomipramina viene en comprimidos de 75 miligramos. El alprazolam viene de 0,5, de 1 y de 2 miligramos, el clonazepam de 0,5, 1 y 2 miligramos, el diazepam de 5 y 10 miligramos y el lorazepam de 2 miligramos. También tenemos dentro de los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Estos son bien útiles en el tratamiento de la ansiedad. Son fármacos de primera línea en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de angustia, en la fobia social, en el trastorno de estrés postraumático agudo, digamos. En la paroxetina es más eficaz en los trastornos de angustia. Son más seguros que los tricíclicos porque carecen de esos efectos secundarios anticolinérgicos y obviamente no son letales en sobredosis, pero sí pueden provocar náuseas, vómitos, cefaleas, somnolencia, insomnio, diarrea en una intensidad leve. Ya hemos dicho, dentro de los inhibidores de la recaptación tenemos el citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram, que son los más comunes. Las benzodiazepinas nos ayudan a reducir la ansiedad de una manera muy eficaz, disminuyendo tanto en número como en intensidad las crisis de angustia y la agorafobia. Puede ser útil para tratar el insomnio en algunos casos, como el trastorno de estrés agudo, pero no nos olvidemos que tiene efectos adversos, que el ortostatismo puede provocar defectos de conducción cardíaca, arritmias ventriculares, taquicardia, que puede tener, digamos, efectos anticolinérgicos, que puede generar aumento de peso, somnolencia y que son letales en sobredosis. No se olviden esa parte. Y dentro de esto tenemos el alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam que estamos manejando.
Y los inhibidores de la monoaminooxidasa que no tenemos, que no lo vamos a mencionar porque no hay en Bolivia. Y los antidepresivos tricíclicos, que obviamente no son de primera línea debido a sus efectos colaterales, pero que es excelente, digamos, el de elección, la clomipramina en el trastorno obsesivo compulsivo que vamos a llevar la próxima semana. El problema es el ortostatismo, que provocan defectos de conducción, arritmias ventriculares, taquicardia, pueden tener efectos anticolinérgicos, aumento de peso, somnolencia o letalidad en la sobredosis. También hay otros fármacos que podemos utilizar, como ser los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, como ser el propanolol de 40 miligramos o el atenolol de 50 a 100 miligramos. También utilizamos la venlafaxina, que es un antidepresivo que viene en comprimidos de 75 miligramos, que se puede utilizar hasta 375 miligramos dependiendo de los síntomas. Es importante la psicoterapia de apoyo consiste en fomentar el afrontamiento adaptativo y combatir la mala adaptación. El terapeuta ayuda en el análisis de la realidad y ofrece consejos del comportamiento y cómo sobrellevarlos. La psicoterapia orientada a la introspección, que está indicada sobre todo en pacientes con ansiedad continua, a pesar de que tengan tratamiento farmacológico. Y la terapia conductual es un refuerzo positivo, y que también puede ser en algunos negativo, de desensibilización sistemática, como genera, digamos, la terapia de inundación, de impulsión, de exposición gradual y evitación de la respuesta, que para provocar un bloqueo del pensamiento, y las técnicas de relajación, digamos, para el control de la angustia. Y también antes se hacía la hipnosis, que ahora está dejando de hacerse la hipnosis. La terapia cognitiva, el énfasis de la terapia cognitiva se pone en confrontar, es el confrontar y examinar situaciones que generen gran ansiedad en la persona con depresión leve. También las terapias de grupo son favorecedoras. Estas terapias de grupo pueden variar desde que aquellos que solo ofrecen apoyo y una mejoría de las capacidades sociales hasta aquellas que se centran en el alivio de síntomas específicos más específicamente. Esto sería lo de trastornos de ansiedad de esta semana. La próxima hacemos trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos de ansiedad. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. Les sugiero, vean, analicen y vayan ya haciendo la historia clínica de psicosis 1 y psicosis 2. Pasa, psicosis 1 termina y directamente se abre psicosis 2. Y si no, pues se vuelve a abrir. Y también les he mandado otro video de trastornos psicóticos para que vean la explicación cómo hace de los síntomas. Es para que lo vean, por favor, vean, no lo están viendo. Desde el 1-2 de mayo vamos a pasar prácticas en el hospital. Por eso les estoy pidiendo que hagan historia clínica. ¿Está bien? Así que sean más detallistas y hagan la historia clínica completa. Si no hay examen físico, pues no se hace, ¿me entienden? ¿No ve? Pero hagan la historia lo más completa posible. Lo que no está, no se anota, pues, pero hay muchos síntomas, todo, que deben ustedes anotar. ¿Está bien? Muy bien. Y también voy a ir mañana a la universidad porque ya quiero ver que nos den aula y pasar clases presenciales. ¿Estamos? Sí, doctora, está bien. En teoría también ya tenemos que hacer presenciales. Ya es hora de que hagamos presenciales. ¿Está bien? Ya. Entonces, desde mayo, abril, mayo, junio, julio, hacemos prácticas en el hospital. ¿Ya? Y a la próxima semana quiero pasar clases, ya quiero pasar en la universidad. Doctora, ¿con hospital se refiere al donde fuimos para psicópatas? Yo les voy a decir, sí, ahí mismo va a ser, pero yo les voy a decir, así que no se aceleren todavía ahorita. ¿Ya? Ya, pero va a ser ahí, con Mandiles.
¿Ya? Ok, ¿Está doctora. bien? Muy bien. Gracias, Así que el doctora. grupo que le toca mañana ya vaya viendo. ¿Ya? Gracias, Muy doctora. bien. Hasta luego. Chao, chao. Doctora. Hasta luego, Hasta luego. doctora.